Bueno, ya estamos avanzados en el tiempo, amados, pero Dios nos ha estado hablando hoy de una manera muy especial, pero muy concreta, muy directa. Así que hoy yo te quiero compartir algo muy importante, algo muy relevante, es un principio, son principios básicos del reino, son cosas que ya están establecidas, que no van a cambiar, que están rigiendo toda la tierra, aun cuando podemos estar mirando maldad, iniquidad, rebelión. Vamos a entender qué es lo que pasa en el ámbito espiritual y todo esto es porque el Señor nos quiere enseñar a vivir bajo sus principios, porque está escrito que ya no somos de este mundo, ¿cierto? Ya no somos de este mundo, y si tú y yo lo creemos, entonces tenemos que aprender a caminar del mundo del que hoy somos del reino de Dios. ¿Amén? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu presencia en este lugar, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, porque hasta este día nos has sostenido, Señor. Hasta este día, mi Dios, nos has mantenido firmes y aquí estamos buscando tu rostro. Gracias, papá, por lo que estás haciendo, por lo que tú vas a hacer. Enséñanos, Señor, a vivir en esa libertad a la cual tú nos has llamado, la verdadera libertad. Y en estos días, Padre, que se celebra una libertad en nuestro país, en nuestro hermoso México, Señor, tú nos has llamado a una mayor libertad todavía, Padre, en tu espíritu, en tu reino. Enséñanos, revélanos. Y en el nombre de Jesús, ato toda obra de las tinieblas, callo toda voz mentirosa que se está moviendo y que está interfiriendo con tu verdad, en el nombre de Jesús. Y estoy declarando una libertad, Señor, de tu espíritu. Lo que tú dijiste, Señor, tú ya lo hiciste, Padre. Solamente vamos a disfrutar y recibir las manifestaciones de tu poder, de tu gracia, de tu presencia en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor. Amén. Entonces vamos a hablar de los principios del reino. Y como les mencionaba, estamos viviendo en un tiempo muy difícil. En verdad, la maldad, la rebeldía y todas las cosas que estamos mirando por los medios de comunicación y también en nuestra sociedad, opresión, les privan de la libertad a muchas familias, dolor. Y miren, amados, de qué manera nosotros vamos a poder vivir y desarrollarnos y poder establecer realmente el reino al que hoy representamos. Pero Dios empieza con nosotros. Primero Él quiere ser el rey de tu vida. Primero Él quiere establecer su reino en tu corazón, para que a su vez tú puedas ser un representante íntegro, legal, verdadero de lo que Él es. Y las verdades fundamentales del reino están escritas en su palabra. Y desde que Dios fundó el mundo, podemos ir a la que sigue. Dice Romanos 13, 1, 2, vamos a leerlo. Puse dos versiones, vamos a leer la Reina Valera y Dios habla hoy. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Vamos a meditar en esto, amados. ¿Quieres dar la que sigue, por favor? Dice la otra versión, todavía está más claro. Todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios. Y las que existen, ¿qué dice? Fueron puestas
por él. Así que quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado, y los que se oponen serán castigados. Desde el principio, amados, Jesús vino a establecer su reino. La que sigue, por favor. Recordemos, Jesús no vino a establecer una religión. El hombre ha creado un sinfín de religiones, maneras, formas para buscar a Dios, para acercarse a Dios. Unos dicen de una forma, otros dicen de otra, establecen sus reglas humanas, establecen sus principios, establecen un sinfín de dogmas y de enseñanzas a través de las cuales ellos dicen: aquí vas a encontrar a Dios, de esta manera vas a encontrar a Dios, de esta forma tú vas a poder accesar al reino de Dios. Pero el Señor ha establecido de qué forma. Entonces recordemos, Él dijo en Mateo 4:17, alguien léamelo por favor. Cuando Jesús vino, dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y luego dijo: por lo tanto, arrepiéntanse y bautícense. Entonces Jesús vino a restablecer el orden original de su reino. Lo que él ya había dicho, Dios había formado todo y dijo de qué manera iba a funcionar. Ahora, aquí el asunto de todo esto para nuestras vidas, ¿ya tienen la cita? ¿La quieren leer? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Entonces, el reino ya vino a la tierra. Jesús vino y estableció su reino. ¿Sí? ¿En dónde lo estableció? En nosotros, en la tierra. Ahora, ¿de qué manera Él lo hizo? Entonces, ¿dónde entramos nosotros? La siguiente, por favor. Dice los estudiosos que, y viendo las diferencias de las cosas que ya están establecidas y cómo nuestro mundo de alguna forma sigue influenciando la vida de las personas. Y nosotros, todos hemos sido programados, o sea, nuestra mente natural ha sido enseñada y ha sido programada para que elabore pensamientos de maneras diferentes a las verdades fundamentales del reino. Por eso es que todo creyente nace de nuevo en su espíritu, pero tiene que cambiar su manera de pensar. Tiene que renovar su mente a través de la lectura de la palabra y que el Espíritu Santo le revele esas verdades. Y este es uno de los principios, la autoridad del reino. La que sigue, recordemos que la palabra reino significa gobierno, autoridad. Cuando Jesús le decía a sus siervos: cuando ustedes oren, oren así. Y primero les dice: se tienen que acercar a Dios como su Padre. Padre nuestro que estás en el cielo. Pero después les dice: oren, venga tu reino, venga tu gobierno, venga tu autoridad a mi vida. Y cuando tú y yo estamos orando y le decimos al Señor: venga tu reino, tú le estás diciendo: Señor, ven y que tu gobierno, tus principios, tus valores, tus verdades vengan y se establezcan en mi vida, en mi corazón. Y eso es lo que va a traer cambios a la vida de un creyente. Leemos en Génesis que una de las tácticas principales, y lo sigue haciendo el Satanás, desde el principio, él ha elaborado formas, él ha usado estrategias para hacernos parecer, fíjate bien, él dice cosas, contradice la verdad de Dios, ¿sí? Y nos hace ver que lo que Dios dice en realidad nos va a esclavizar. Eso hace él. Y recordemos el diálogo que tuvo con Eva.
¿Cómo le dijo? Con que Dios les ha dicho. Empezó a cuestionar la verdad de Dios. Y cuando una verdad viene a tu corazón y tú la empiezas a cuestionar, seguramente ahí está el enemigo tratando de confundirte. Cuando empezamos a decir será, no, pero Dios así, pero Dios así, no, ¿sabes qué? La verdad no cambia. Jesucristo dijo, y van a conocer la verdad, y la verdad les va a hacer libres. Y el enemigo lo hace al revés. Él quiere que tú veas las cosas de Dios como algo esclavizante, como algo que no te conviene. Y Él te hace ver que las cosas malas que vienen de Él son las que te van a traer verdadera libertad. Y eso es algo que tenemos que arrancar de nuestras mentes, son argumentos. Nos hace ver que el pecado es algo agradable, ¿será cierto? El diablo hace ver eso. Ay, ¿qué tiene? Hazlo, es algo bueno para ti y lo vas a disfrutar. Y muchas veces disfrutamos el pecado, nos sentimos cómodos. Es que tú te lo mereces, ¿cierto o no? Es que tú lo necesitas. Entonces, actualmente, amados, hay un sistema muy fuerte que se mueve por todo el mundo, por todo el mundo. ¿Sí? Son varios principados que el diablo está de alguna forma usando, sosteniendo, influenciando la vida de los seres humanos. Y uno de ellos es el humanismo. ¿Y el humanismo a qué se enfoca? ¿A qué se enfoca? Tú debes de estar bien, al bienestar. Tú tienes que estar contento, feliz. Tú debes de tener éxito. El asunto es cómo se logra. Ese es el problema. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo logro éxito? ¿Haciendo fraudes? ¿Robando? O sea, violando todos los principios que Dios ha establecido. He ahí el pecado. ¿Cómo logro ser feliz en mi vida como hombre, como mujer? Violando los principios de Dios. ¿Será eso? ¿Cuántos padres de familia no tienen tiempo para sus familias? Se están enriqueciendo, están buscando cosas materiales. ¿Buscando qué? Éxito, buscando prosperidad. ¿A costa de qué? De dejar a su familia. ¿A costa de qué? O sea, observemos todas las cosas que el hombre hace, muchas veces sacrificando ¿qué? La familia, la esposa, la integridad. Y todo eso lo vemos por todo el mundo, amados. Pero ¿de qué forma en nosotros tenemos que actuar? Tenemos que, para ser libres de todo eso, Él nos trae aquello que nos trae libertad, el diablo, como algo, el Señor nos presenta aquello que nos trae la verdadera libertad y el diablo dice, no, es algo que te va a esclavizar. ¿Por qué le tienes que dar explicaciones a tu jefe? ¿Por qué le tienes que dar explicaciones a tu pastor? ¿Por qué le tienes que estar pidiendo permiso a los demás? ¿Ellos quiénes son? ¿Han oído esos comentarios? ¿De dónde vienen esas voces, mis amados? Porque hemos entendido mal la autoridad. Lo hemos entendido mal. Por eso tenemos que buscar en la Escritura. La que sigue, por favor. Entonces estamos hablando, reino significa gobierno y autoridad. Ahí hay una imagen. ¿Qué te imaginas ahí? Bere, ¿qué ves ahí? ¿Qué le entiendes? Que lo de afuera es, por ejemplo, el pecado, Satanás, todo lo que viene. Y si nos cubrimos con el paraguas, que es Dios, estamos protegidos. Ya terminé, amados. Si ella lo entendió, con uno que entienda, es suficiente.
Veamos eso, amados. ¿Cómo hemos aprendido a ver la autoridad? ¿Cómo, Glass? ¿Cómo hemos aprendido? ¿Qué ideas hay en nuestra mente acerca de la autoridad? La autoridad es algo como que lo que tiene poder sobre nosotros para hacernos cambiar. Dice, es poder para hacernos cambiar. ¿Qué más? Es como la cobertura, lo que te va a proteger, te va a poner límites. Así es. La escritura dice, la que sigue, por favor. Hay otro ejemplo. Ahí hay otro ejemplo. ¿Qué podemos ver ahí? Hay una gran diferencia, ¿verdad? Vean exactamente lo que está pasando en la parte de afuera. El límite son esas manos. ¿Y qué pasa afuera y qué pasa dentro de esas manos? Está muy clara esa imagen. La que sigue, por favor. Romanos 12:2 dice, no se conformen a este mundo, no te conformes a este sistema de valores, no te conformes ni te amoldes, sino cristiano, tienes que ser renovado. ¿En dónde? En tu mente. Porque en tu mente tú tienes muchos conceptos, dogmas, ideas, creencias que muchas veces van en contra de la verdad de Dios. Y ahí hay una batalla constante, ¿sí? No podemos entender los principios del reino con una mentalidad democrática. ¿Sabías eso, iglesia? ¿Qué dice la democracia? Lo que diga la mayoría, esa es la democracia. Siempre hay que votar y es bueno, pero es muy diferente a cómo funciona. Y hemos dicho, así funciona este sistema. Nuestro país es una democracia, es muy respetable todo eso, aunque muchos tienen la idea y a veces da la impresión de que en realidad no hay una verdadera democracia, ¿verdad? Eso estamos viviendo. Desafortunadamente eso se ve. Si no ha habido un fruto bueno, no ha habido beneficios para todas las clases sociales. Eso nos quieren aparentar que veamos, pero bueno, en cuestión del reino, debemos de entender que un reino es gobernado por un rey. Un rey. Y el rey establece rangos, orden y autoridad. Eso grábatelo en tu corazón. En un reino hay rangos, hay orden y hay una autoridad. La que sigue. Estas son verdades. Las leyes de su reino, las leyes del reino de Dios no pueden ser sobrepasadas ni están sujetas a la opinión popular, al voto o encuestas. Miren, en muchos movimientos cristianos, desafortunadamente, digo desafortunadamente porque así se gobiernan, así se dirigen, hay mesas directivas donde el pastor tiene que hacer lo que dice la mesa directiva, ¿sí? Y realmente Dios no estableció eso. Dios no dijo que así iba a funcionar su iglesia, ¿sí? Y eso lo único que ha traído es crear más religiones, más movimientos donde existe un gobierno humano y no el de Dios. ¿Pueden ver la diferencia? Y entonces el peligro es que si no estamos de acuerdo con la autoridad, es decir, cuando hablo de autoridad estoy hablando del Señor, como veíamos en Romanos 13, 1 y 2, si no estamos de acuerdo con la autoridad, podemos desafiarla mediante ¿qué? Quejándonos o protestando. Y dicho sea de paso, lo estamos mirando, ¿verdad? Estamos mirando el conflicto del magisterio, lo que está pasando en nuestro país. ¿Qué está pasando con ellos? Están quejándose, están protestando
contra lo que el gobierno ya estableció. No voy a hablar de eso. Dios te dé discernimiento para que entiendas lo que está pasando. Entonces, la que sigue, por favor, y alguien búsqueme Job 36, 11 y 12. La mentalidad que trae la democracia desafortunadamente se ha infiltrado en el cristianismo. Y cuando digo cristianismo, estoy hablando de la iglesia que es de Jesucristo, ¿sí? Y ha encaminado a muchos por la senda del gobierno propio. ¿Y esto qué trae? Que se apartan, se alejan de Dios, desafían la autoridad, y esto de ninguna forma es la libertad a la que el Señor nos ha llamado. ¿Me puedes leer la cita, Ramiro, por favor? Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar, sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada, perecerán sin sabiduría. Está Job hablándole a aquellos que le estaban dando un consejo. Y le dice dos cosas: si oyeren y les sirvieren. Fíjate, si oyeren y les sirvieren. Dice, van a acabar sus días, ¿en qué? En bienestar. En bienestar. Acuérdate que las leyes de Dios siempre hay algo que nosotros tenemos que hacer y hay algo que Dios hace. Es una ley. Tú le crees, tú obedeces y vas a recibir un beneficio. Dios no puede obrar de otra forma. ¿Por qué? Porque Dios nunca quiso títeres. Dios quiere hombres y mujeres con libre albedrío que decidan voluntariamente obedecerle. Y el asunto de aquí es escuchar y obedecer. Y le estaba diciendo a ellos, si ustedes escuchan y obedecen, entonces sobre su vida va a venir cosas buenas. Van a tener bienestar, lo que mucha gente anda buscando. Van a tener provisión y protección. Todo lo que el ser humano hace, ¿qué está buscando? Provisión, bienestar. La protección tiene que ver con sentirse seguro, ¿verdad? O sea, tú quieres sentirte seguro. Cuando tú no tienes la provisión, tú no te sientes seguro. Y precisamente la buscamos de muchas formas, amados. De muchas formas, ¿sí? Y hacemos esto y hacemos aquello, trabajamos de más, vamos esto, y aún muchas veces violamos como cristianos. Estoy hablando de los creyentes. De los que están en el mundo, eso es algo natural, ¿sí? Porque no conocen a Dios. Pero un creyente puede aún violar los principios de su Señor, de su Rey, con tal de alcanzar aquello que Él cree que necesita. Siempre buscando provisión, protección, bienestar. Y en realidad lo que nos va a dar eso es obedecer al Señor. No tenemos que andar negociando los principios de Dios. Y cuando lo hacemos, ¿qué vamos a obtener? Cuando violamos, a espada, ¿sí? Lo único que vamos a obtener cuando somos simples, digo cristianos simples, porque Dios quiere creyentes radicales, obedientes, que conozcan a su Señor, que lo amen con todo su corazón y que seamos íntegros, amados. Y cuando somos íntegros, de ninguna manera negociamos lo que Dios ha dicho, su palabra, y muchos la conocemos. Muchas veces hacemos cosas por ignorantes, es cierto. Por eso es que Dios quiere que renovemos nuestra mente. Pero cuando ya conocemos la verdad, cuando ya sabemos lo que Dios nos ha dicho en la Escritura, ¿qué actitud estamos
o está gobernando nuestra vida? ¿Qué actitud? La rebeldía, la desobediencia. Y entonces el asunto de eso, amados, es que ni vamos a encontrar provisión, ni vamos a tener seguridad, y vamos a perder todas las cosas que Dios nos ha dicho que son para nosotros. La que sigue, por favor. Reitero, Dios creó todas las cosas con un orden establecido. El universo entero responde a las leyes naturales establecidas por Él, ¿verdad que sí? El universo, ¿sabes que todo obedece a Dios? Sí. Dice, el reino espiritual también posee leyes espirituales, y es lo que estamos hablando. Y el orden de justicia que Dios estableció en cada reino se cumple cuando todas las cosas están alineadas correctamente en ese orden. La que sigue, por favor. ¿Cómo funciona esto? El orden de alineación. ¿Sí? Él ha dicho de qué manera va a funcionar. Y esto se fundamenta en el principio bíblico de dos cosas que son autoridad y sumisión. Grábate en tu corazón eso. Autoridad y sumisión. Autoridad y sumisión. Autoridad y sumisión. Si yo entiendo eso, ya gané mucho. Voy a caminar en autoridad, en sumisión, y entonces voy a ser libre de toda rebelión, de toda desobediencia. ¿Qué significa someterse a una cabeza? Está ahí anotado. Someterse a una cabeza, es decir, a alguien que está en autoridad, significa estar bajo la cobertura o protección del que ejerce la función de autoridad. Cuando Dios establece cabezas, y así lo dice la Escritura, ahorita vamos a ver, lo que está estableciendo es una cobertura, está estableciendo protección. Y en cada área de nuestra sociedad, en cada área donde nos movemos, Dios ha establecido cabezas. Y a las cabezas les toca estar funcionando como autoridad. La que sigue, por favor. Desafortunadamente, a veces los que están en autoridad han entendido mal su papel. Desafortunadamente. Pero no todos. Entonces, muchas veces la autoridad la usan para imponerse, la autoridad la usan para violar derechos, para cometer abusos, es cierto. Muchas veces la autoridad se usa para eso. Pero en realidad, en los términos bíblicos, autoridad es una responsabilidad de impartir amor, disciplina y protección, amados. Una buena autoridad te va a impartir y vas a recibir de esa persona amor, disciplina y ¿qué más? Y protección. Entonces, tú y yo tenemos que aprender esto. A donde quiera que nos movamos, en tu trabajo, en tu casa, hijos con sus papás, con nuestro gobierno, Dios ha establecido una cabeza. Y como creyentes, ¿qué tenemos que hacer? Someternos. Someternos. ¿Sí? Quizá el asunto es que luego no entendemos la palabra someter. Y a veces pensamos, ¿cómo te imaginas someter? Cuando uno se deja pues como manejar, como guiar. Dice guiar, ¿qué más? Pero muchos entienden la otra palabra. ¿Cómo la entiendes, Josecito?
que ejerza un derecho sobre de uno, ¿será? ¿De qué otra forma? A veces pensamos que nos van a manipular, ¿qué más? Que nos van a obligar, que nos van a controlar, ¿verdad que sí? Pero entonces, anoté ahí, la Escritura nos dice que debemos ser obedientes a los principios eternos, y no solamente que seamos obedientes, sino que voluntariamente. ¿Qué quiere decir voluntariamente, amados? Que nadie nos presione, que tú decidas libremente, ¿sí? Sujetarte, porque esa es la otra palabra, sumisión y sujeción, son las dos palabras que usa la Escritura. Tú debes decidir voluntariamente someterte y sujetarte a esa cobertura de protección que Dios estableció para cada área de tu vida. Escuchen, amados. Esto es algo voluntario. Tú tienes que estar persuadido, tú tienes que estar convencido. Por eso Dios nos enseña cómo fluir en la autoridad, porque hay un flujo de autoridad. Veíamos, hay rangos. ¿Qué más? ¿Qué dijimos? ¿Qué más dijimos? Orden, hay un orden, ¿sí? Entonces, el orden de Dios para cada área. La que sigue, por favor. Gobierno, matrimonio e iglesia. Y bueno, también mencionar esto, que el orden funcional de Dios, aún Cristo está bajo autoridad. ¿Verdad que sí? Los beneficios de este orden de alineación son dos. Concluyendo, amados, vamos a recibir dos beneficios cuando voluntariamente tú te sometes y te sujetas a la autoridad establecida, dependiendo en el área donde estás, ¿sí? Y son dos beneficios principales. Número uno, protección. Y número dos, el fluir de la unción del Espíritu sobre tu vida. Hay un beneficio espiritual que es que sobre ti va a estar el Señor. La mano del Señor va a estar gobernando tu vida, va a estar dirigiendo, ¿sí? Y te va a estar dando protección. La que sigue, aquí hay algunos ejemplos, amados, de cómo Dios ha establecido el orden en el país, ya lo leímos, en el matrimonio, en la familia. Si estás anotando, anótalo, quiero que lo estudies en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia y en todo el mundo. Vamos a leer en la familia, porque aquí hay muchos jóvenes, creo que ya lo saben, ¿verdad? Como dice Efesios 6, 1 y 2. Fuerte, ¿sí? Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Sí. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Entonces, en la familia, ¿sí? La Escritura dice hijos, le está hablando a los hijos y les dice: honra a tu padre y a tu madre. Jóvenes, honren a su padre y a su madre. Y aunque ya seamos adultos, tenemos que honrar a papá y a mamá. Y dice, este es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. Dos cosas: vas a prosperar y vas a vivir muchos años. ¿No es maravilloso? Cuando tú les honras, y mucho se ha cuestionado acerca de la palabra honra, ¿sí?
Hemos hablado acerca de qué significa honrar. No solamente respetarlos, significa que tú los tengas como algo valioso para ti. Aunque desde tu punto de vista y por sus actitudes estamos acostumbrados a calificar, ¿verdad? Siempre estamos acostumbrados a que si es buena, no es buena, que si me trata bien, si me trata mal, si me hace esto, si me hace el otro. La Biblia no menciona nada de eso, está diciendo hónralos. Tenlos en alta estima como algo valioso. ¿Cómo tratas las cosas a las que tú honras, que son valiosas para ti? ¿Cómo las tratas? O sea, cosas, a lo mejor tienes por ahí un objeto que alguien te regaló o que es muy valioso para ti. ¿Y cómo lo trata uno? Algo que es de cristal, por ejemplo. Uy, ¿cómo lo cuida uno, verdad? O algo que tú quieres mucho, ¿cómo lo cuidas? Hasta un animal, luego honra uno más a los animales que al papá y a la mamá. Que no le pase nada a mi perrito, que no le pase, no. ¿Sí o no? Y al papá y a la mamá, quién sabe qué tanto dice uno. ¿Se dan cuenta? ¿Y dónde está la honra? No, a lo mío no. Tenemos que cambiar esa mentalidad del mundo, amados, porque por eso nos pasan cosas, de verdad. Luego, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Analiza tu vida. ¿Por qué me va mal? Porque seguramente hay un área en tu vida en la que no estás fluyendo con el orden. ¿Sí? Por ejemplo, voy a mencionar para nosotras las esposas, ¿sí? Matrimonio, 1 Corintios 11, 2 y 3, muy lo conocemos de memoria. ¿Verdad que sí? ¿Qué dice? ¿Me lo quiere leer, Ramiro, por favor? Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Amén. ¿Escuchan? Hay un flujo de autoridad, hay un orden ya establecido, ¿sí? ¿Qué dice? El marido es la cabeza de la mujer. Es decir, el marido está dando protección a la mujer y también a los hijos, ¿sí? Está dándole cobertura. Pero dice, marido, tu cabeza es Cristo. ¿Sí? Y luego le dice, y Cristo, tu cabeza es Dios. Hay un flujo y las cosas tienen que estar alineadas para que podamos recibir todos los beneficios de lo que es estar bajo esa cobertura y protección. Y el resultado va a ser seguridad. Voy a estar segura ahí. Vamos adelante. ¿Ya lo anotaron? Porque quiero que meditemos un poquito en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios te quiere prosperar, amado. Dios quiere enseñarte cómo caminar. Vamos a leer Hebreos 13, 17, por favor. Y alguien más, Primera de Tesalonicenses 5, 12. Esto sí lo vamos a leer. Porque estamos en la iglesia. ¿Y por qué? Porque Dios quiere manifestar su gloria. Porque Dios quiere usarte. Porque Dios te ha escogido como un embajador de su reino. Porque cuando tú aprendes a caminar en armonía dentro del reino de Dios, que es su iglesia, lo demás va a ser muy fácil. Tú vas a aprender a caminar en tu trabajo, en tu negocio, en tu casa, en tus relaciones, en tu matrimonio. Tú vas a poder disfrutar de todos los beneficios. ¿Cómo dice Ramiro? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras
¿Escucharon, amados? Dice, obedezcan y ¿qué? Y sujétense. Obedezcan y sujétense. ¿A quién? A vuestros pastores. ¿Por qué? Porque dice, ellos velan por sus almas. ¿Sabes? Un día vamos a estar delante de la presencia del Señor y va a haber un juicio, ¿sabías? Es un recordatorio, amados, porque parece ser que luego se nos olvida. He estado hablando con muchos creyentes y veo sus actitudes y me asombra y me llama la atención, porque digo, ¿no conocen a Dios? ¿O son ignorantes? ¿O no saben cómo funciona todo esto? Entonces en aquel día, dice la palabra, que vamos a ser juzgados. Y vamos a recibir recompensas. Y muchos, dice, en aquel día me van a decir, y yo les voy a decir, no los conozco. Muchos que hicieron cosas por mi reino, pero dice, yo les voy a decir, no les conozco. ¿Por qué? Porque las cosas que muchas veces hacemos, lo estamos haciendo impulsados por motivaciones incorrectas, no porque Dios nos esté enviando a hacerlo. Por eso debemos de tener una comunión constante con la iglesia y con el Señor. Con el Señor y con su iglesia. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a aprender a conocerle más y a funcionar dentro de su reino. Y algo, ¿qué es lo que realmente se va a ir a la condenación eterna, amados? ¿Qué? El alma. Fíjate que qué responsabilidad. Yo hace años yo no lo entendía. Por eso a veces me preocupo demasiado por las personas. Porque yo sé que lo que está en juego es su alma. Nuestra alma va a ser juzgada. Y bien se va a ir a la vida eterna o bien se va a ir a la condenación eterna. O lo que muchos les da miedo, lo que es el infierno. Y hay cosas en nuestra alma que nos impulsan a desobedecer a Dios. ¿Están de acuerdo? Porque nuestra alma quiere, nuestra alma tiene emociones, nuestra alma tiene voluntad, nuestra alma, hay mucho que decir de esto, pero volviendo a este punto, en realidad Dios ha puesto pastores para que velen por nuestras almas. Y sabes, a lo mejor no estamos ahí tras de ti, pero todo el tiempo estamos orando. Y cada enseñanza, cada palabra que se prepara son para edificar nuestra vida. Son para poder conocer más al Señor. Por eso debemos de estar. Y ahí utiliza los dos términos, someter y sujetar. Y no sé si me puedan prestar el pizarrón solo para aclarar esto. La palabra sumisión, no me acuerdo si aquí está, no, alguien léame Efesios 5:21 por favor. Dice la escritura, someteos. Someteos unos a otros, dice, en el temor de Dios. Someteos unos a otros. Sí, creo que está allá. ¿Sí le limpia? Gracias, Ramiro. Unos a otros en el temor a Dios. Mientras leemos otra escritura, 1 Tesalonicenses 5:12, ¿cómo dice? Ah, sí, no, le borro. Ah, está bien. Está manchado. Está bien. Entonces la palabra someteos, amados, aquí a ver si me alcanzan a ver. Es una palabra
que es la misma que su misión. Su misión está compuesta por dos palabras que se llaman submisión. Y submisión significa, ¿saben qué es sub? Abajo de. ¿Y misión qué significa? Pues un objetivo, una tarea, un plan, ¿sí? Entonces, cuando yo decido, la sumisión es voluntaria y es una ley, iglesia, es una ley espiritual. Entonces, aquí debes de ejercer tu voluntad. O sea, nadie te va a convencer, tú tienes que tomar la decisión. Cuando tú conoces al Señor y cuando tú lo amas, tú te vas a decidir voluntariamente ponerte por debajo del plan de Dios, del objetivo que Dios tiene para tu vida, del propósito que Dios tiene para tu vida. Obviamente este requiere que tú lo conozcas. Tú no vas a someterte a algo con que tú digas, ay, pues no sé para qué quiere o para qué voy a hacer esto. ¿Por qué tengo que avisarle al pastor de mi vida personal? ¿Por qué crees, amado? Hay decisiones, claro, no le vas a decir cosas que son del sentido común, ¿verdad? Eso es obvio. Pero cuando tú vas a tomar una decisión muy importante en tu vida, muy importante, que tiene que ver con tu futuro, que tiene que ver con tu destino y tu propósito, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que hacemos, ¿sabe qué? Con tu llamado, con lo que Dios te ha enviado a hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Claro que pedimos el consejo y pedimos la opinión. ¿Por qué? Porque hay un orden establecido. Porque hoy yo quiero estar bajo la protección y la cobertura porque quiero que me vaya bien. Y entonces submisión significa ponerme abajo de esto, de todo lo que Dios ha establecido, pero eso es algo voluntario, es algo que tú tienes que tomar la decisión cuando tú ya estás persuadido, convencido de que así funciona y que a tu vida va a venir bendición, seguridad, protección, prosperidad, éxito, porque Dios así lo ha diseñado, amados. Y esto es en todas las áreas de tu vida. Muchas veces, miren, ahorita con nuestro gobierno, vamos a ir a Romanos otra vez. Gracias, Ramiro. ¿Hasta acá no hay dudas? Es un recordatorio para los que ya estudiaron esto, pero para otros quizá esto es nuevo. Sí, ya tienen Tesalonicenses 5:12, por favor. Gracias. Entonces, siempre hay alguien presidiéndonos, siempre hay alguien que va guiándonos, siempre hay alguien, porque Dios es espíritu, ¿verdad? Pero Dios siempre usa a las personas para enseñarnos, para dirigirnos. Y la palabra de Dios dice en Efesios 4:11 que a unos constituyó, que dice, apóstoles, léamelo por favor. A otros pastores y maestros. Y todo esto dice, sigue diciendo, ¿lo hizo para qué? Dice, para preparar a los santos, ¿para qué más? Capacitar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros.
nosotros. Es Efesios 4:11. Entonces Jesús diseñó así su iglesia, pero Él tiene, sus objetivos son muy claros. Él quiere que cada creyente, después sigue diciendo, para que ya no sean niños fluctuantes de aquí, llevados por todo viento de doctrina, dice, o sea que como muchas veces nos hace falta revelación, ignoramos muchas cosas, somos como niños que podemos ir llevados de aquí a allá, dice, por todo viento de doctrina, pero el objetivo final, dice, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Esto es Cristo, hacia allá vamos. Nuestro estándar, amados, no es el pastor, ¿sí? Nuestro estándar no es el profeta, no es el apóstol. Dios les ha puesto para dirigirnos, para enseñarnos, para cuidarnos, para protegernos. Muchas veces el profeta habla de parte de Dios porque está escuchando lo que Dios dice. Pero todo esto nos lleva a un propósito final, que todos lleguemos a la unidad del Espíritu, dice, a un varón perfecto, a la estatura de Cristo. Él es nuestra cabeza, Jesús. Él es la máxima autoridad en nuestras vidas y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, ¿hasta acá está bien, amados? La que sigue, por favor. Voy a terminar y quiero retomar Romanos 13:1. Hay más citas, léanlas con calma en su casa. Esto es un tema muy largo. Romanos 13:1 y 2. Y aquí podemos entender esto, amados. Una vez más, vamos a leerlo. Toda autoridad ¿qué dice? ¿Alguien léalo fuerte? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, ahora sí ya entendiste, sométase, ¿verdad? Dice sométase voluntariamente. Dice toda persona debe someterse a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. ¿Quieres venir, amor? Y los que resisten, ¿qué dice? Acarrean condenación para sí mismos. Entonces, amados, como, a ver, Él es el Señor y yo soy una creyente. Entonces yo entiendo que yo tengo que ponerme bajo la autoridad del Señor, pero también entiendo, dijimos, que Él ha puesto autoridades, pero son para que me protejan. Y veíamos, es como una cobertura, ¿verdad? Espérame. Es cobertura, es protección, es seguridad. Y quiero que te lo grabes en tu corazoncito, amado. Grábatelo así en serio, oramos que el Espíritu te lo grabe en tu corazón con su dedo. Para que cuando nosotros, ¿sabes la palabra oponerse o resistir? ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nos oponemos, resistimos. La palabra resistir quiere decir oponerse.
Y resulta que muchas veces Dios nos anda buscando y nosotros ¿qué hacemos? ¿Quieres? Muchas veces estamos resistiendo la protección de Dios. No, Señor, no estoy de acuerdo. Yo no quiero. Mira cómo es, mira cómo me trata. ¿Y qué hacemos? Y todo el tiempo, muchas veces estamos haciendo esto y Dios viene con nosotros y nos habla a través de no sé qué tantas personas, ¿sí? Y el esposo y la esposa y el papá y la mamá. ¿Y yo qué hago? No quiero, y a lo único que me estoy exponiendo es al juicio, al castigo eterno, amados. La palabra condenación tiene que ver con una maldición, iglesia. ¿Cómo opera una maldición? Muy más atrás, amor. ¿Cómo opera una maldición? Es parecido a una bendición. Dios hace un decreto y Dios dice, esta persona, este creyente, yo lo voy a bendecir. Y yo ya he determinado hacerle, Adriana, Dios ha dicho, yo te voy a bendecir, yo te voy a usar, yo te he apartado para mí, te he puesto en lugar estratégico, tú vas a tener ahí que revelar mi reino, yo te voy a usar, mi espíritu está sobre tu vida. ¿Y qué hace la persona? A veces no hace nada. Y a veces cree y viene y se mete bajo la cobertura. Y dice, yo quiero. Y va a caminar segura y protegida. Porque ha decidido voluntariamente estar bajo esa protección. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que va a estar seguro. El enemigo no va a poder hacerle nada. Pero si yo me salgo y yo decido, no, ya no quiero, o no creo, es que ¿cómo quieren controlar mi vida? ¿Cuántas cosas pensamos, amados? Es que ¿por qué van a decidir sobre mi vida? Porque yo necesito esto, yo quiero esto, yo no soy feliz, ellos no saben lo que me pasa, yo necesito esto y ahí vamos. Yo pienso esto, yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Les ha pasado eso? A mí me pasó, amados. Yo he aprendido muchas cosas, la he aprendido a varazos, de veras. Y antes me daba vergüenza decirlo, hoy no me da vergüenza. Más bien le doy gracias a Dios por haberme dado varazos. De veras. Y me pasó una y otra. ¿Por qué? Porque era terca. Porque la autosuficiencia que había en mi corazón no me dejaba y porque Dios quería hacer algo bueno en mi vida. Y gracias a Dios, porque tuvo paciencia conmigo. Y así hay muchos creyentes. Pero hoy yo estoy parada aquí para decirte, es más fácil si nos sometemos. Y lo único que va a ocurrir, van a ser cosas buenas. Eso es lo que va a ocurrir. Cada día que decidí, hace tiempo, cada día que decidí que realmente el Señor dirigiera mi vida y ya no estar peleando contra Él, porque lo único que hacía era estar peleando indirectamente. Y lo único que lograba era más y más problemas, más y más cosas difíciles. Gracias a Dios porque cuando entendí todo esto, entonces las decisiones han sido siempre esperar en Él, esperar en Él. Señor, tu palabra dice esto, yo lo creo y voy a esperar y lo voy a hacer, Señor. ¿Saben? Hace un mes que fuimos a México, oh, Dios me bendijo tanto, me bendijo tanto. Hay algo que es muy difícil vencer en toda esta zona. Y yo me quedaba pensando muchas veces, en esta zona a la mujer no la aceptan como
alguien que pudiera pararse y enseñar. Te lo voy a decir solo como un testimonio muy personal. Y a mí me costaba mucho trabajo. Yo puedo pararme, pero siempre estoy temblando por dentro. Me cuesta mucho trabajo a veces decir las cosas. Cuando me decido y obedezco, el Señor empieza a traerme palabra, palabra, palabra. Y Él me dijo, va a ser fácil. Pero sabes, siempre le he dado gracias a Dios por mi esposo, porque mucho, si no fuera por su cobertura, por su protección, por su obediencia de Él, o sea, la verdad, nada de lo que hagamos va a prosperar. Pero una de las cosas que el Señor me decía, fue muy directo, y algo arrancó en mi corazón. Y una vez más me dijo, habló a los dos, pero después me dijo a mí, un profeta que nunca había visto en mi vida. Y tuve oportunidad y solo me dijo, por tu obediencia, yo hoy te doy más autoridad. Y hoy te doy más poder y te vas a parar y vas a enseñarle y a decirles lo que yo te diga que le digas. Yo no pedí eso, iglesia. Yo no pedí nada de eso. Pero yo me recuerdo atrás cómo yo era. En realidad había rebeldía en mi corazón. Había mucha rebeldía. Y lo único que hacía era sacar eso. ¿Sabes por qué viene la rebeldía? Una de las cosas por las cuales viene es porque hemos sido heridos por personas que están en autoridad. Y hoy te digo eso porque si tú has vivido eso, eso tiene que ser arrancado de tu vida. Si tú has tenido problemas con autoridades, con tu padre, con personas que han estado, un jefe, un maestro, yo no sé con quién, pero eso no te va a llevar a nada. Y yo me di cuenta mucho tiempo después de que había algo así en mi corazón. Y tuve que pasar por ese proceso de perdón. Porque uno crece pensando que los demás te quieren lastimar, ¿cierto? Que te quieren hacer esto, te quieren hacer lo otro. Y no vemos esa protección, que en realidad ahí está. Pero Dios nunca nos deja. Así que hoy queremos orar, amados. Hay mucho que hablar acerca de esto, quiero terminar. Y hoy la invitación es a que si tú has tenido experiencias donde has resistido a la autoridad que está en tu vida, a la autoridad que Dios ha puesto en donde tú estés, con tus padres, quizá con un jefe, quizá con un maestro, quizá con un esposo, eso trae maldición. Quizá con un pastor o con pastores, pero eso trae maldición. Y hoy es el tiempo, amados. Hoy es el tiempo de que podamos ser libres de esa maldición para que prosperemos. Porque yo muchas de las cosas que hacía, amados, y me esforzaba y hacía, y mal me iba. Y lo hacía de otra forma y mal me iba. Y la hacía, era tan tenaz y tan inteligente y sabes, nada prosperaba. Cuando entendí esto, gracias a Dios por su revelación, gracias a Dios por su palabra.
Desde ese día, todo cambió, amados. Todo cambió. Así que hoy queremos orar. ¿Por qué tendríamos que someternos a la autoridad? Creo que quedó claro. Número 1, ahí va a estar la provisión divina. Número 2, ahí va a haber un fluir del Espíritu Santo, una presencia de Dios sobre nuestras vidas. Todo el tiempo la mano de Dios sobre nosotros. Todo el tiempo su amor sobre nosotros. Todo el tiempo la provisión de todo tipo sobre nosotros. Todo el tiempo vas a oír la voz de Dios. Aun cuando tengas problemas, tú vas a sentir su protección. No te vas a cansar, no te vas a desesperar. Es una grande diferencia, amados. Y vamos a crecer. Estar bajo el cuidado de Dios, crecemos, prosperamos. Y además hay otra verdad. Cuando nosotros nos sometemos bajo autoridad, entonces tenemos autoridad. ¿Y la autoridad para qué es? Cuando tú ya tienes autoridad, ¿para qué te la da Dios? Hay un derecho legítimo, dijo el Señor. Yo les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo, y nada les va a dañar. Nada les va a dañar. La autoridad es para extender su reino, porque hay alguien que se levante, no solamente para que tu vida reciba la provisión y la bendición, sino para que tú seas un portador, tú seas un embajador de su reino, para que tú seas un instrumento útil en sus manos, para que tú puedas libertar a otros que realmente lo necesitan. ¿Cómo está nuestra sociedad, amados? Necesitan al Señor. Necesitan al Señor. Nuestra sociedad necesita al Señor. Retomo lo que decía al principio, hay rebeldía por todos lados, pero no en la iglesia, amados. No en la iglesia. Dios no nos llamó a eso. Así que vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. La palabra de Dios dice que los que se rebelan traen contra sí condenación. Y mucha gente está padeciendo muchas cosas porque por ignorancia no saben que han acarreado condenación sobre sus vidas. Por desobedecer a papá, desobedecer a mamá, desobedecer a las autoridades, desobedecer a sus pastores, a sus líderes. Esto no es tan simple y tan sencillo como simplemente desobedecer y ya, y no pasa nada. La palabra de Dios dice que acarrean condenación. Y condenación es una especie de maldición que cae sobre tu vida y que puede dañar tu vida, puede dañar tu familia por causa de esa condenación, por causa de ese problema. Y desgraciadamente aún dentro de la iglesia esto sucede. Hemos estado orando por personas, por familias, que el enemigo viene y seduce con pensamientos
en sus corazones. ¿Por qué tienes que obedecer? ¿Por qué tienes que sujetarte? Los pastores, ¿quiénes son? Y empiezan a llenarse de pensamientos, abren puertas al enemigo y terminan pensando cosas muy desagradables. E incluso ha habido personas que se han ido de este lugar ofendiéndonos, gritándonos, diciéndonos groserías. Personas que se les ayudó, se les asistió, se oró por ellas, pero permitieron pensamientos inocuos en sus corazones y abrieron puertas al enemigo. Y personas que algún día nos dijeron que nos amaban, se fueron de aquí lanzándonos maldiciones. Pero esa es la obra del diablo. Esa es la obra del enemigo. Y eso daña sus vidas, sus familias, porque atraen condenación. Y luego piensan, ¿por qué no progresamos? ¿Por qué las cosas no nos salen bien? ¿Por qué no fluimos? ¿Por qué? Porque hay condenación sobre sus vidas. Y yo quiero que en esta tarde, si tú has tenido un pensamiento en contra de tus líderes, de tus autoridades, de tus pastores, te arrepientas y entregues eso al Señor, entregues eso a Dios. Y si Dios te ha dado autoridad y tú has resistido la autoridad que Dios te ha dado, esto quiere decir, Dios te ha dado algo y no has querido usarlo. Eso también es resistir y atrae condenación. La palabra del Señor dice que aún a los que saben hacer lo bueno y no lo hacen, les es pecado. Así que si Dios te ha dado autoridad, te ha dado talentos, te ha dado dones y no los estás utilizando, tú estás resistiendo a la autoridad, estás resistiendo a Dios, y eso es pecado, y eso puede acarrear condenación sobre tu vida, sobre tu familia. Lo que Dios te ha dado tienes que usarlo. Lo que Dios te ha dado tienes que ministrarlo. Lo que ya Dios te ha dado tienes que darle a los demás. Hoy no podemos decir, no es que yo nunca recibí amor. Tal vez en tu hogar nunca recibiste amor, pero hoy has recibido el amor del Padre, el amor de Dios sobre tu vida. Así que ya no hay más pretextos, en Él estamos completos, y lo que Dios nos ha dado tenemos que darlo. Como iglesia tenemos que darlo, tenemos que ministrarlo a los demás. Vean la situación del mundo, vean la situación de nuestro país, los conflictos, la anarquía que se está desatando en las calles, amados hermanos. Poco falta para una violencia tremenda y espantosa que haya en nuestra nación por causa de la anarquía, por causa de la condenación. Pero no queremos eso, amados. Y lo que sucede en los cielos sucede en la tierra. Y lo que sucede en la tierra sucede primeramente en la iglesia. Y si no se da primeramente en la iglesia, no se va a dar en la sociedad. Si no primeramente sucede en ti y en mí, mucho menos se va a dar allá afuera. Dios nos ha puesto por cabeza y no por cola. Y esta es una de las cosas en las cuales nosotros como iglesia tenemos que ser cabeza y enseñar a los demás lo que es someterse a las autoridades que por Dios han sido delegadas, que por Dios han sido puestas, y no resistir a lo que Dios ha establecido en su palabra, para que en la luz de Dios podamos ver la luz, para que los hombres allá afuera puedan ver la luz a través de la iglesia, para que a través de nosotros muchos se acerquen a Dios y conozcan y sepan que hay un Dios todopoderoso, un Dios de paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y hoy nosotros somos los portadores de esa paz. Hoy nosotros somos los ministerios de la reconciliación.
Tú y yo somos ministerios de la reconciliación. Todos aquí en este lugar somos ministerios de la reconciliación. Dios nos ha llamado a que reconciliemos a los hombres con Dios, y la paz abundará sobre nuestra nación. Y un Morelos que fue conocido por la violencia será conocido como un pueblo de paz. Y Morelos será llamada Ciudad de Dios. Ciudad de Dios. Así que en este momento vamos a orar y vamos a declarar en nuestro corazón y a pedir perdón a Dios. Si hay algo en nuestra vida, hoy es el momento, este es el momento. Padre precioso, Dios, Rey y Señor nuestro, Padre, si hemos sido rebeldes a tu palabra y a tu verdad, papá, perdónanos, Señor. Si hemos sido rebeldes a nuestras autoridades, Padre, perdónanos. Si hemos sido rebeldes a nuestros padres, perdónanos, Señor. Si hemos sido rebeldes con nuestros seres queridos, Padre, perdónanos, Señor. Si hemos sido rebeldes contra cualquier autoridad, Señor, en el estado, Señor, en el municipio, en nuestra colonia, Señor, perdónanos, Padre, porque toda autoridad, Señor, tú la has puesto, Señor, y está puesta por ti, Señor, para protección de todos y cada uno de nosotros, Padre. Y nuestro trabajo, Señor, no es criticar, no es murmurar de las autoridades, Señor, es orar por ellas, Padre, es bendecirlas, Señor, para que tú, Señor, las protejas, Padre mío, para que tú las rodees, Señor. Padre, sabemos que el enemigo odia a todos, Señor, odia a la humanidad, odia a la mujer, Señor, pero Él sabe que si se va sobre las autoridades, Él puede destruir, Padre Santo, y las autoridades son los que son más atacados por el enemigo, cualquiera que sea, Padre. Y hoy nosotros, Señor, debemos entender y aprender que debemos orar por nuestras autoridades en todo tiempo y en todo lugar. Cualquier tipo de autoridad, debemos orar por ellas, para que tú les guardes, para que los ángeles, Señor, les guarden, les rodeen, Padre mío, para que ellos puedan, Señor, hacer su labor, Señor, conforme a tu palabra, Señor, para que lo puedan hacer, Señor, con todo poder y toda autoridad, Señor, dada desde los cielos, Señor. Padre mío, en esta hora, Señor, nos arrepentimos, Señor, de toda palabra necia, Señor, que hayamos hablado a través de nuestra boca o de nuestros labios. Y también, Padre, nos arrepentimos, Señor, si no hemos hecho caso de la autoridad, Señor, que tú has delegado en cada uno de nosotros y no la hemos usado como conviene, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos si no hemos utilizado, Señor, la autoridad, Señor. Si nos hemos rebelado contra ti, Señor. Si pudiendo, Señor, no hemos orado por el enfermo, por el desvalido, Señor, por el cautivo, Señor, por el encarcelado, Señor. Si no hemos roto ligaduras de impiedad, Señor. Si no hemos hecho, Señor, la labor a la cual tú nos has llamado, Padre, como iglesia, perdónanos, papá. Yo te pido, Señor, que tú perdones, Señor, a todos y cada uno de nosotros, Señor, en este lugar, en esta congregación, y tú tengas misericordia de nosotros, Señor. Padre mío, en esta hora, Señor, tú has escuchado el corazón de cada uno de nosotros, Padre.
Y en esta hora, en el poder y autoridad, Señor, que tú nos has dado, Señor, yo rompo, Padre mío, con toda condenación, Señor, sobre la vida de mis hermanos, Señor, sobre la vida de cada familia en este lugar, Padre Santo. Rompo con toda condenación del enemigo, Padre, sobre las vidas de mis hermanos y de mis hermanas, Padre. En esta hora, en cada familia, Señor, en cada hogar, Señor, la luz de Cristo alumbrará sus vidas y sus corazones, Padre, y sabrán que Dios está con ellos, y sabrá que Dios los tiene en el hueco de su mano, Padre. En esta hora, Señor, rompo con toda enfermedad, Señor. Rompo, Padre mío, con toda obra de las tinieblas, toda pobreza, toda escasez, toda mentira, Padre mío, en esta hora. Rompo desde los cielos, Señor, hasta la tierra, Padre, y declaro cielos abiertos sobre este lugar. Y declaro cielos abiertos, Señor, sobre cada familia, Padre. En el nombre de Jesús, declaramos que toda enfermedad se va. Toda violencia, Señor, se va. Toda escasez, Padre mío, se va. Porque el Señor está con nosotros. Porque Cristo Jesús es nuestro Rey y nuestro Salvador. Padre mío, declaro victoria en el nombre de Jesús. Declaramos victoria en el nombre de Jesús. Para hollar toda serpiente y todo escorpión y toda obra de maldad que se levante, Señor, sobre tu iglesia, sobre nuestras familias, sobre nuestros seres queridos, sobre nuestra nación en esta hora. Atamos al maligno, atamos al devorador, Padre Santo, y declaramos prosperidad sobre nuestras familias, declaramos prosperidad sobre nuestros pueblos, declaramos prosperidad sobre nuestra nación en el nombre de Jesús, porque Dios es nuestro Rey y nuestro Señor. Padre, tú usarás, Señor, a cada hombre y a cada mujer en esta tierra. Tú usarás, Señor, a cada hombre y a cada mujer que tú has puesto en autoridad, Señor, sobre nuestra nación. A cada presidente, Señor, a cada gobernador, Señor, a cada hombre, a cada mujer que tú has puesto, Señor, por autoridad sobre nuestra nación. Que tu luz brille, Señor, sobre sus vidas. Que tú guardes sus vidas, Padre. Que tú guardes, Señor, sus corazones. Que tú guardes, Padre Santo, sus familias. Que ninguna mano inicua, Señor, pueda dañar sus vidas. Que ellos escapen también de la violencia, Señor, de los secuestradores, de los malvados, de los impíos. Declaramos que nada prosperará sobre sus vidas, Señor. Tú los guardarás, Padre, y ellos no tendrán miedo, Señor, de declarar la verdad y la justicia, Señor, y de pelear, Señor, por las causas nobles de cada ciudad, Señor, y de cada municipio, Padre, para declarar, Señor, que tú eres Rey y Señor sobre todas las cosas, porque tu palabra dice que no hay arma forjada contra nosotros que prospere, Señor. No hay maldad que prospere, Señor. No hay amenaza que prospere sobre nuestras vidas, Señor. No hay secuestrador que pueda prosperar sobre nosotros, Señor, porque tú eres Dios, porque tú eres Señor de México, porque tú obrarás, Padre mío. Tus ángeles están aquí. Tus ángeles rodean nuestras vidas, nuestras familias, Padre. Ordenamos, Señor, millares de ángeles, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares, sobre nuestro territorio, Padre. Declaramos que este es territorio del Señor y declaramos que todo lo que pisa nuestros pies es del Señor, es para Él y es por Él, porque Él vive y Él reina para siempre. Él vive, Jesucristo vive, Él está a la diestra del Padre y su Espíritu Santo está aquí en este lugar. Su Espíritu Santo está en ti, su Espíritu Santo está en mí y Él nos ha hecho más que vencedores, porque somos sus hijos. Somos sus hijos. Somos sus hijos. Somos sus hijos. Gracias, Dios, Padre nuestro. Gracias, Señor. Gracias, papito lindo, por todas las cosas que tú nos has dado abundantemente, Señor.